muchos de los clientes que confían en nosotros son clientes muy importantes, como es el fútbol, como es el rugby, como es el pádel, como es el hockey. Todavía no sé en ese momento que es el futuro club de Tony. A mí me emociona mucho ir a una ciudad deportiva, a un equipo de primera división. Siempre está lo mítico, que es el presupuesto. Oye, ¿de qué presupuesto partimos? Claro. Véndele lo que él necesita. Es pan para hoy, hambre para mañana. El campo del Inter y del Milán. El objetivo no es prohibir los campos de hierba artificial, es prohibir... Bienvenidos a el podcast de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen, fundador de Impulsing.com, y como todos los martes os traemos una nueva entrevista, nuevo episodio. Recordad, formato vídeo y audio. Y es que hoy vamos a hablar del mundo de las instalaciones deportivas, que no lo habíamos tocado todavía en el podcast, y hemos traído a un referente en este área de trabajo del sector, Antonino Muñoz, director de desarrollo de negocio en Limonta Sport. Ahora hablaremos de qué es Limonta y muchas cosas más que os van a interesar y proyectos que han llevado y están llevando a cabo. Así que nada, Anto, gracias por venir a vernos y a compartir un nuevo área que todavía no habíamos tocado. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, espero pues poder hacer interesante esta conversación. Seguro que sí. Oye, Anto, ¿cómo aterrizas tú en este área de trabajo, en este sector, instalaciones deportivas, que en mi opinión es un gran desconocido para toda la gente que trabaja o quiere trabajar en el sector? Bueno, yo creo que todo viene desde que me considero un deportista, un loco del deporte. Me encanta practicar deporte, me encanta competir y de alguna manera mi vinculación con el deporte viene desde que tengo uso de razón, y también siempre me ha gustado mucho el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento. Entonces, al final, la mejor manera de vincularlo pues era estando presente en instalaciones deportivas, en el desarrollo de las mismas, en algunas ocasiones incluso en la gestión de esas instalaciones, y el hecho de vincular deporte y negocio pues me pareció desde hace ya muchos años la mejor salida para mí. Estudias un grado de gestión deportiva y a partir de ahí, ¿cómo es el proceso? Hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Tú un poco me decías de la importancia de esos primeros pasos, ¿no? Tras estudiar, oye, ¿dónde te empiezas a formar, digamos, en la vida real, ¿no? ¿Dónde son esas primeras prácticas? Que eso a ti, por lo que hemos hablado y nos conocemos mucho también, te marcó bastante esas primeras experiencias. Sí, bueno, yo de alguna manera cuando cuando iba a empezar mi etapa universitaria, el concepto de gestión deportiva todavía no estaba muy desarrollado, eso es una realidad, y de hecho por eso yo empiezo simplemente haciendo una administración de empresas corriente, como al final hicimos muchos, cuando no teníamos muy definido hacia dónde queríamos. Estudiaste AD, genérico. Exactamente. ¿Qué pasa? Que mientras yo estoy estudiando ADE, surge este grado en gestión deportiva tan específico que al final no deja de ser una ampliación de los conocimientos de lo que es la gestión de la empresa, pero más vinculada al deporte, ¿no? Se buscaba pues alguna materia que te pudiera ayudar más en gestión específica relacionada no solo con instalaciones, sino con entidades deportivas, con este tipo de cosas, ¿no? Entonces fue ahí cuando me animé y dije, oye, pues tener un doble grado y estar complementado en este área del deporte, pues yo creo que es la salida que yo estaba buscando, ¿no? Entonces se me produjo esa oportunidad y de esa manera pues tener ese doble grado. ¿Y esas primeras experiencias dónde fueron de entrada en el sector deportivo? Pues al final, que yo siempre lo digo y es lo que decías tú que estábamos comentando, las primeras experiencias son las prácticas universitarias, ¿no? Considero que en este caso son fundamentales para identificar dentro del sector sobre qué rama te vas a sentir más a gusto o dónde crees que vas a poder aportar más valor, ¿no? Yo tuve dos experiencias. La primera de ellas tuvo que ver mucho con gestión de instalaciones, porque fue en la Caja Mágica cuando además coincidió con la celebración del Master 1000 de tenis de Madrid. Buen primer toro, ¿eh? Buen primer toro, sí. De hecho, empecé los primeros meses única y exclusivamente gestión de instalación, porque empecé como en un mes de marzo o abril aproximadamente, y entonces se produjo la llegada del Master 1000, que la persona que me contrató en esas prácticas también tenía un papel importante ahí, ¿no? Entonces pude ver de primera mano una gestión de un torneo tan importante, el sector de la raqueta, que a mí me ha gustado mucho siempre, y ver la parte pues, de gestión del día a día, de un alquiler de pista de pádel, de tenis, de cómo funciona, los mantenimientos, los horarios, los precios, y ver también luego pues, el entrenamiento de las grandes estrellas, cómo funciona el área VIP de un evento como este, cómo se gestiona, con cuánto tiempo, la repercusión que tiene. Entonces fue muy interesante.
O sea, viste la explotación comercial de la instalación para el evento. Exactamente. Y luego también pude ver cuando cerró el evento, porque por suerte, pues digamos que tuve muy buena experiencia con la persona que me contrató, me propuso quedarme unos meses más mientras seguía estudiando y luego pude ver un poco la gestión del día a día, ¿no? La relación pues con los colegios de la zona, la relación con el cliente, cómo gestionar una escuela, la contratación de los profesores, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y fue algo que me orientó mucho a entender que la gestión de una instalación es algo muy importante y los valores añadidos que debe tener. Y en la segunda experiencia tuvo mucho más que ver con el sector del fútbol, porque era una empresa que se dedicaba sobre todo a proyectos internacionales y en este caso fue mis segundas prácticas y estuve 5 años después, por lo que identifiqué de manera muy distinta dos sectores que aparentemente no tenían nada que ver, pero están dentro del mundo del deporte y que me gustaron muchísimo los dos, me hicieron conocer a muchísima gente dentro del sector y a terminar de darme cuenta que estaba donde yo quería estar. Y oye, y ahora Limonta, que bueno, yo he flipado, claro, preparando toda esta entrevista o hablando de este proyecto en el que llevas casi 2 años, ¿no? Más o menos trabajando ahí. Claro, yo he flipado con muchas cosas que yo creo que hoy a nuestra audiencia le van a gustar, porque son muchos temas de actualidad, de momento no digo nada más, para que se queden a vernos, esto es marketing, os lanzo ganchos para que luego os quedéis y nos veáis todo el episodio completo. Pero, oye, Limonta Sport, ¿qué haces ahora? Cuéntanos un poquito qué es Limonta, tu rol como director de desarrollo de negocio, qué proyectos estás metido, que hay alguno que ahora vamos a tocar muy interesante, y un poco cuéntanos cómo es tu día a día y qué objetivos tienes ahora mismo. Bueno, primero os presento un poco a Limonta Sport, ¿vale? Que para que lo entendamos es una empresa perteneciente al grupo Limonta, ¿vale? El grupo Limonta se crea a finales del siglo XIX, tiene un enfoque muy definido en el área del textil, de la alta costura, como muchas empresas italianas del pasado, ¿no? Y al cabo del tiempo ven la oportunidad de, con ese pasado y pues, de manufactura, de fabricación y demás, pues meterse en el sector de la producción del césped artificial y de determinadas herramientas relacionadas con el césped artificial que luego podremos ir comentando más adelante, ¿no? Y así es como nace Limonta Sport, con su sede en Bérgamo, en Italia, y que luego, pues con el paso del tiempo y un crecimiento bastante rápido y muy exponencial, acaba teniendo fábrica en Asia, en América y la fábrica europea que está en Italia, ¿no? A mí como me surge un poco esta oportunidad es, como te decía, mi vínculo con el deporte tiene más de 15 años y luego a nivel familiar siempre he tenido mucha relación con el mundo de la obra y el mundo de la promoción inmobiliaria, por tanto, digamos que se conjugaba que mi experiencia en ambos sentidos podía ser muy interesante para la compañía a la hora de poder acometer diferentes proyectos, ¿no? Porque al final cuando tú haces una obra en una instalación deportiva, aunque yo no tenga un perfil técnico, pero siempre viene bien que mi experiencia dentro del sector de la obra o de la promoción me dé un poco de conocimiento para poder llevar o identificar esos clientes, asesorarles y darles esa labor de consultoría. Y así es como, pues bueno, llevamos 2 años, está funcionando muy bien. Este año y el anterior han sido años muy buenos para Limonta Sport. Trabajamos principalmente en nuestro equipo a nivel nacional, aunque al tener presencia en otros continentes, pues también apoyamos y formamos parte de otros proyectos internacionales. Y tu rol ahí sobre todo consiste como director de desarrollo de negocio, abrir puertas, generación de negocio, pero claro, luego hablas de una cosa que a mí me parece muy importante, claro, que un buen business developer tiene que conocer producto y esa parte que aunque no seas técnico, o sea, tú sabes lo que necesita el cliente porque conoces muy bien la parte técnica y deportiva, pero luego tienes que trasladárselo eso a tu director de obra, pues si tenéis que montar un campo de césped artificial, necesitas saber qué necesita quien lo quiere montar, pero qué tiene que saber la persona que lo va a montar. Entonces estás ahí también, tienes que saber mucho de producto, ¿no? Sí, de alguna manera yo siempre digo que cada proyecto de este estilo es un mundo, ¿no? Y necesita de unas características muy concretas y lo más complicado muchas veces es identificar cuáles son, porque la manera de identificarlo es teniendo esas reuniones con los clientes, que al final muchas veces hay que tener en cuenta que cuando tienes esas reuniones con los clientes tú no eres la única alternativa para él. Hay competencia, hay gente que también lo hace bien y entonces estás en esa carrera de asesorarle, presentarle tu producto y tener mucho conocimiento de si lo que tú le estás ofreciendo es lo más adecuado para él o sobre todo identificar qué es lo que él necesita para la explotación que va a hacer después, ¿no? Luego esto también es importante saber trasladarlo a la parte técnica para que ellos el presupuesto
y un poco el diseño de la instalación sea el más adecuado posible. Y luego, una vez que llegas al éxito de poder firmar la operación, hacer ese seguimiento de obra. Evidentemente, como te decía, no desde la parte técnica, porque no soy técnico, pero sí desde el acompañamiento al cliente, para que tenga esa confianza de que la persona que un día estuvo con él en la firma del proyecto le va a seguir hasta el final y hasta la entrega. O sea, no eres un director de obra, pero estás metido en todos los fregados. De alguna Sí. forma, si el cliente tiene algún problema, no llama al director de obra, te llama a ti. Bueno, O trabajáis de la mano también. Claro, normalmente, dependiendo del tipo de cliente, Vale. evidentemente, pero los clientes, cuando ellos directamente no son técnicos o no son perfiles como un arquitecto o un aparejador, suelen tener personas de su mano que Trabajan sí tienen directamente ese con perfil ellos. técnico, exactamente. Pero sí que es cierto que ellos se sienten muchas veces más cómodos hablando con gente que no tiene un perfil tan técnico y les va a hablar más de tú a tú y va a escuchar un poco cosas que entienda mejor que cuando habla con alguien que está muy especializado única y exclusivamente en obra. ¿Qué tipos de... Claro, porque hablamos, por ejemplo, de campos de fútbol, pero ¿qué tipos de instalaciones deportivas montáis? ¿De todo tipo? ¿Centrados solo en fútbol? ¿Foco en fútbol y más deportes? De alguna manera nosotros hemos trabajado en todo tipo de instalaciones deportivas. Es cierto que Limonta Sport, como productor de césped y fabricante de césped, tiene un enfoque muy determinado en los deportes que requieren de esta superficie, ¿no? Como es el fútbol, como es el rugby, como es el pádel, como es el hockey, en algunas ocasiones el tenis. También, Artificial y natural. exactamente, principalmente artificial, y luego tenemos una rama que digamos que complementa al natural, que luego si quieres comentamos un poco, que tiene mucho que ver con el fútbol élite, que es el césped híbrido, ¿no? En el que se combinan tanto el césped natural como el artificial en dos modalidades distintas, que luego podemos hablar de algún proyecto y explicar un poquito mejor en qué consiste. Pero básicamente hemos formado parte de proyectos en los que eran polideportivos o multideportivos, en las que nosotros hemos aportado nuestro granito de arena, en ocasiones hemos hecho el proyecto completo y nos hemos apoyado de diferentes empresas que se dedicaban de manera más concreta a alguna de los deportes, pero tenemos la capacidad, y lo hacemos muy habitualmente, de desarrollar el proyecto completo. ¿Qué es lo que más te gusta o te motiva a ti de trabajar en este sector? Porque me imagino también la parte de obra luego es dura, pero claro, yo te he oído decirme a mí muchas veces, oye, te cogemos una instalación y te la damos en 4 meses completamente reformada. Yo creo que al final lo Bueno, que reformada más... o hecha o construida de Sí, cero. lo que más me gusta es que tiene que ver con el deporte. Para mí eso es algo fundamental, porque como te digo, soy un apasionado del deporte, practico muchísimo deporte, dependiendo de la etapa de mi vida en la que he estado, pues he practicado unos u otros, y al final dedicarte al sector al que te gusta, aunque en este momento pues directamente no lo practiques, pero al ser un usuario te da muchas ideas y estás muy metido ahí. Luego, por suerte, muchos de los clientes que confían en nosotros son clientes muy importantes, y entonces cuando vas a visitar algunas instalaciones, algunos estadios, joder, pues la verdad que es otra manera diferente de trabajar, porque a mí me emociona mucho ir a una ciudad deportiva, a un equipo de primera división, me emociona pues también que mis clientes pues sean gente importante dentro de la industria del deporte, entonces eso pues te llena mucho y te motiva mucho, la verdad. Claro, te iba a preguntar cómo se maximiza el rendimiento de una instalación deportiva, que creo que es una pregunta que va a gustar mucho, pero creo que es mejor que empecemos a hablar de casos prácticos, porque yo, esta entrevista, tengo muchas ganas de preguntarte un tema que está en boca de todos ahora, que es un referente para mucha la gente que nos escucha y que es un futbolista muy conocido como es Toni Kroos. Vosotros le habéis montado su club, academia, bueno, el proyecto que va a lanzar, que ha lanzado Toni aquí en Madrid. Toni Kroos, jugador recientemente retirado del Real Madrid Club de Fútbol, para que quien no le sitúe. Tenía muchas ganas de preguntarte eso porque está en boca de todos. Oye, ¿qué está haciendo Toni? Estoy montando una academia, un club, se queda en Madrid, bueno, está con la Icon League, con muchos más proyectos, pero uno de los principales proyectos en su etapa post-futbolista profesional, leyenda como es, su academia en Madrid, y vosotros se lo montáis. Esto, ¿cómo podemos empezar a hablar de este tema? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo llega a vosotros? ¿Cómo lo montáis? ¿Qué le habéis montado? ¿Cómo es Pues un poco mira, te esto? cuento un poco el proceso, porque la verdad, que aunque llame la atención, no es muy largo, porque ha sido bastante rápido todo. A nosotros, a mí particularmente, me contacta, digamos, su persona de confianza a nivel de inversiones, y en las primeras llamadas y comunicaciones no tengo conocimiento de qué proyecto estamos hablando, ¿no? Hablamos de un tipo de instalación, hablamos de una ubicación en concreto, que de hecho la visitamos,
vemos cuáles son las mejores alternativas, las ubicaciones de los posibles campos, qué tipo de instalación necesita en función del número de niños o de personas que van a practicar deporte ahí, de qué presupuesto estamos hablando, qué nivel Esto de todo instalación. ideas, todo. Claro, qué nivel de instalación en cuanto al producto. Oye, pues quiero un producto top, necesito un rendimiento al máximo, vamos a hablar de un material y de un equipamiento deportivo de primer nivel. Claro, cuando a ti una persona te habla de ese tipo de proyectos, evidentemente te ilusiona. Y eso que todavía no le has puesto cara y nombre al que es el propietario. Te ilusiona, pero también es una responsabilidad que no Claro. veas. Pero todavía no sé en ese momento que es el futuro club de Tony, ¿no? Entonces, Tú ahí no sabías, cuando te dicen todo esto, no. tú no sabes qué, o sea, te dicen que hay un proyecto, pero no te dicen que es para Tony Cross. No, porque yo creo que es parte, Qué buena. es parte del procedimiento y que creo que en ese sentido pues, su equipo de confianza lo hace muy bien, porque evidentemente no solamente nosotros entramos en esa carrera, Claro. sino que otros competidores también tienen conocimiento de que se va a desarrollar una instalación, en este caso es en Boadilla, una instalación de primer nivel. Aquí en Madrid. Boadilla, en- Madrid, para los que nos escuchéis de fuera, Sí. una zona de aquí, de la zona norte de Madrid. Y está dentro de un centro deportivo ya existente, tiene una zona que está un poco más abandonada en ese sentido, tiene unos terrenos disponibles, un campo de fútbol en el que se pueden hacer muchas mejoras, hacerlo más grande y meterle un valor añadido importante. Y entonces a partir de ahí se refleja o se diseña un proyecto, el proyecto encaja, se empiezan a establecer diferentes presupuestos, se empieza pues, a llegar a diferentes acuerdos. Y ya, como te digo, a seguir en la carrera de poder llevarte un proyecto que simplemente es un proyecto muy chulo, de un nivel muy importante, con un tipo de producto muy top, pero que seguimos sin identificar para quién es, ¿no? Y hasta que no queda como un par de semanas o 3 semanas para que ellos tomen la decisión de, oye, ¿quién va a hacer este proyecto? Oye, pues habéis ganado el proyecto, veis tal. Es cuando en una llamada telefónica a mí ya me dicen, oye, este proyecto es para Tony Cross. Es su academia y es un proyecto en el que se va a meter muy de lleno. ¿Te lo lías cuando te lo dijeron? Honestamente no, sabía que tenía que haber alguna entidad deportiva, algún club o alguna persona importante detrás, pero no me lo olía porque en ese momento Tony no había dicho que se retiraba todavía. Entonces yo viví un poco ese proceso de Tony no sabemos si renueva o no renueva y en ese momento me dicen, oye, la academia es para Tony Cross. ¿Y cuando te lo dicen, qué sientes o cómo reaccionas? Hombre, no es que me meta más presión, porque me parece que lo que hace es motivarme más, no presionarme más. Qué buena esa para que lo escuche la gente. Claro, y me parece que es un reto y me parece una oportunidad buenísima tanto para Limonta Sport como para mí. Entonces, bueno, pues finalmente firmamos el proyecto, nos comunican que, oye, que hemos sido los elegidos para desarrollarlo y ahí empieza una carrera apasionante, pero con mucha presión en el sentido de, oye, hay que llegar en los plazos, hay que funcionar muy bien, hay que dar la cara y hay que quedar muy bien en este proyecto como en cualquier otro, pero este proyecto es un proyecto muy importante para nosotros, para Tony y para todos, ¿no? ¿Qué os piden ahí? ¿Cuántos campos, instalaciones? ¿Estamos hablando de un club, una academia? ¿Va a ser mix de todo? Porque ahí habrá campus, club durante el año. Como os decía, esto se produce en Boadilla del Monte, en Madrid, dentro de un club social que se llama el Club Las Encinas. Y ahí es donde pues, yo recuerdo que fue febrero o marzo de este año. 2024. Exactamente. Y a ver la instalación y a ver un poco los terrenos en los que se podría desarrollar los diferentes campos que ellos tenían en mente y tenían dibujados ya sobre el papel, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza una propuesta en la que sale un campo de fútbol 11, un campo de fútbol 7, un campo de fútbol 5 cubierto y luego un baby field, se llama, que es un 10x15 con unos muretes pues para los niños más pequeños, más de recreo. 4 campos. Entonces digamos que son 4 campos, 4 superficies diferentes a nivel de medidas, pero el producto es exactamente el mismo en los 4 campos, ¿vale? El sistema que se ha instalado allí, el de base elástica in situ, con un césped de 40, muy específico para fútbol, y con un relleno de caucho, en este caso el relleno de caucho verde, porque bueno, pues, se decidió así para darle una sensación más de césped natural, ¿no? Y a partir de ahí, proyecto definido, proyecto firmado y arrancamos las obras. Y bueno, pues lo que son los campos los entregamos en la segunda semana de septiembre para que tuvieran tiempo de empezar los entrenamientos y demás. Y hay algunas zonas que todavía tienen pendientes terminar, relacionadas con vestuarios, con oficinas, pero digamos que lo que es
Parte deportiva principalmente está en funcionamiento, aunque bueno, pues están en primera etapa, como digo yo. Desde que empezáis, se cierra el proyecto hasta que lo habéis entregado ahora a mediados de septiembre, ¿cuánto ha pasado? Pues mira, nosotros firmamos en torno a finales de abril, metemos las primeras máquinas en la primera quincena de mayo de 2024, de este año. Flipas 4 meses. Exactamente. Menos, incluso, casi. Entonces, ¿qué pasa? Que también es cierto que en verano en muchas ocasiones es el momento del año donde más trabajo se sacan instalaciones deportivas porque es cuando No hay menos nadie. uso tienen, ¿no? Entonces se aprovechó en ese sentido para molestar lo menos posible a los socios del club, porque hay que recordar que está dentro de un club social. Y a partir de ahí un trabajo contrarreloj, con un equipo detrás muy profesional, con un seguimiento de obra muy importante, evidentemente como en cualquier instalación, en cualquier obra de esta magnitud, ¿no? Pero claro, pues evidentemente la gente le pone un poquito más de ilusión pues para quién es y el resultado que tiene que tener. Pero la verdad que estamos muy contentos. La relación tanto con su equipo como con la familia Cross ha sido sensacional. Son gente súper cercana, súper abierta, súper comprometida. El cariño que han metido en este proyecto es admirable. Y bueno, a la vista está de que es su proyecto en el sentido de que va a ser el director deportivo y nuestra experiencia con ellos ha sido inmejorable. Qué bueno, claro, y aparte de esos 4 campos, ¿qué hay? Oficinas, edificios, porque claro, yo creo que ahora es buen momento también para preguntarte, relacionada a esta intro del proyecto y cómo lo habéis gestionado y la operativa. Claro, una instalación, sea la de Tony o cualquiera que montáis, ¿cómo se maximiza ahora el rendimiento? Vale, yo tengo ahí 4 campos y ahí va a haber academia, club, va a haber, bueno, toda la parte deportiva, ¿no? Con sus entrenadores, director de academia, bla, bla, bla. Entonces, claro, eso ahora contamos, como dices, está dentro de un club social. Pero ¿cómo se maximiza el rendimiento de la instalación? Pongamos el ejemplo de la Academia de Tony. Ahora, ¿cómo se puede maximizar el rendimiento de todo ese complejo que habéis montado? Mira, yo creo que es importante a la hora de hablar de, por cambiar un poco el nombre, de retornos de inversión o de rendimiento de las instalaciones, es importante diferenciar que no todas las instalaciones tienen los mismos objetivos. Precisamente yo creo que el sector del fútbol, por los volúmenes de inversión que tienen, la manera de rentabilizarlo es muy diferente a otro tipo de deportes. Hablamos de superficies enormes en el que el número de usuarios no son tan grandes, digamos proporcionalmente en superficie jugador con otros deportes, y que luego tiene, digamos, un componente de unas horas de uso o sea, de muchas horas de uso, y entonces no tienes tanto tiempo como para poder arrendarlos, como para poder sacarle rédito comercial, Entonces probablemente en el fútbol sea un poquito más complejo por las dimensiones que tiene y por los usos, pero sí que hay otros tipos de instalaciones que son las que digo yo multideportivas, en el sector de la raqueta y otro tipo de deportes, ¿no? Que al final tienes muchas vías de maximizar su rendimiento y de obtener un retorno a la inversión muchísimo más rápido, ¿no? El caso del pádel, por ejemplo, el caso del tenis, la manera en la que tú usas una instalación, 4 jugadores en 200 metros cuadrados, durante una hora y media, luego vienen otros, luego vienen otros, luego vienen otros, haces torneos, haces eventos. Y yo creo que luego lo que hace diferenciarse a una instalación de otra para que sea un sitio donde la gente quiera estar, donde la gente quiera ir y pasar tiempo, es darle valores añadidos para que los acompañantes de los deportistas puedan pasar tiempo. Para que una madre cuando lleva a su hijo a la academia pues pueda teletrabajar en un sitio cómodo, calentito en invierno, que se pueda poner un café, que tenga buena conexión wifi, que los hermanos puedan hacer deberes mientras. Eso me parece brutal. De esa manera lo que conseguimos es que la práctica del deporte de los niños no sea un suplicio para los padres, sino que lo metan en su rutina y digan, oye, pues mientras mi hijo está entrenando, yo no estoy en el coche muerta de frío. Lo que le pasaba a mi madre cuando me llevaba a mí a jugar de pequeño. O que se iba a casa, luego tenía que volver. Claro. Y lo que está haciendo es perder tiempo en el coche. Entonces, si conseguimos que las instalaciones sean puntos de encuentro, donde la gente quiera pasar tiempo, donde pueda teletrabajar, donde pueda leer, donde pueda pasar tiempo en familia, donde pueda comerse un buen menú de comida saludable y que no sea excesivamente caro. Que te apetezca estar. Exactamente. Es la manera, yo creo, en la que podemos conseguir que las instalaciones no sean un sitio solo para ir a hacer deporte, sino para sacarle el máximo rendimiento. Y la forma es eso. Porque cuando tú te gastas
un dinero. ¿Eso lo decís a vuestros clientes vosotros? Por ejemplo, en este caso de Tony Cross que decíamos, ¿eso pues, se va a hacer en la academia de Tony? Bueno, él al final no tiene, o la sensación que yo tengo, no tiene un concepto de inversión en la instalación como para sacarle un rendimiento, sino que él lo que quiere es tener su academia que de alguna manera sea un sitio de referencia a nivel metodología, a nivel en rendimiento deportivo, pero quizás no está tan enfocado en el rendimiento económico, ¿no? Como sí puede estar en momentos dados que nosotros hemos hablado y yo me he sentado con fondos de inversión, cuál es la mejor manera de rentabilizar una instalación deportiva y qué pasos nos recomiendas y qué tipo de cosas y de factores debe tener una instalación para que sea mucho más interesante para mucho más público, no solamente para el usuario deportivo, ¿no? Entonces, hay algunos que a la hora de acometer esa inversión lo tienen en cuenta y hay otros que no tanto porque su objetivo no es el mismo. Es que es una locura, por ejemplo, en todo este tipo de proyectos, ¿no? Que muchas veces nos centramos eso en la parte deportiva, que es muy interesante, pero claro, tú metes todo ese concepto de campos. ¿Cuántos edificios, por ejemplo, va a tener la academia de Tony Cross? Ellos tienen lo que llamamos una caseta de bienvenida, ¿Sí? ¿vale? Que es una casa que ha quedado preciosa, que son las oficinas, digamos, de dirección, por llamarlo de alguna manera, y un poco la recepción de lo que es su parte de la instalación. Y luego tiene un edificio de vestuarios en el que tendrán un área de gimnasio, van a tener una zona de oficinas para entrenadores. Entonces, a nivel de estructuras, eso es lo que van a tener. Luego ellos también han trabajado muy bien que las zonas aledañas, pues una zona con food trucks, una zona con unos baños muy bien ubicados para que la gente esté cómoda. Y luego después de hablarlo con ellos irán haciendo mejoras en función de las sensaciones que vean, ¿no? Porque luego también cuando tú eres usuario de una instalación también tienes esa oportunidad de ver qué cosas harías, qué cosas no harías. Por eso yo siempre digo que quien quiera dedicarse a esto tiene que practicar deporte, tiene que estar en el día a día del deporte, de la industria y conocer gente, porque la mejor manera de mejorar tu instalación, la mejor manera de sacar rendimiento a todo eso es siendo un usuario que identifica cuando está en un sitio qué cosas buenas tiene, qué cosas no tan buenas, qué mejorarías aquí y sacar ideas. Oye, qué idea tan buena han tenido aquí, qué valor añadido le han metido y qué poquito les ha costado el valor añadido que le han metido respecto a la inversión tan grande que tiene el club. Y eso es lo que yo creo que hay que saber evaluar. Claro, en relación a eso, ¿qué parámetros identifica un cliente para saber cuál es la mejor instalación para él? A ver, normalmente, y esto es curioso, hay que ayudarle a identificarlo, porque los clientes normalmente tienen claro qué es lo que quieren. Oye, pues yo quiero esto, porque esto es lo que estoy buscando, esta es la inversión que tenemos planteada, pero luego ellos no tienen identificado ni cómo hacer el planteamiento, ni qué dibujo presentar, ni de qué manera orientarlo, ni qué instalaciones añadidas meter, ¿no? Entonces, eso es uno de los trabajos que al final nos toca hacer a nosotros, que me parece que es un trabajo muy bonito porque de alguna manera te implicas mucho con el cliente y digamos que la responsabilidad de darle las mejores ideas, tanto para el desarrollo como la explotación de esa instalación. Y yo creo que como factores para tener en cuenta hay varios, ¿no? Siempre está lo mítico, que es el presupuesto. Oye, ¿de qué presupuesto partimos? Claro. Porque quieras que no, todo el mundo sabe hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar, ¿no? Yo fíjate, cualquier persona, esto ya más que nada para los oyentes que nos escuchen, pero a cualquier nivel, sean juniors, seniors, C-level o lo que sea. Yo creo que es cualquier persona que trabaje en desarrollo de negocio, ventas, yo creo que esa es la primera pregunta que debería hacer a un cliente. A ver, para optimizar, a no ser que sepas exactamente lo que te van a pagar o tengas un software como nosotros, que los precios son públicos y está ahí con todas las funcionalidades, ¿no? Pero en este tipo de proyectos es que a partir de eso es sobre lo que construyes, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero en ocasiones a veces es contraproducente. Y quiero decir, hay gente Bueno, pero eso a lo mejor no se lo puedes preguntar o, por ejemplo, a un club, yo que sé, a un Real Madrid, ¿qué presupuesto tienes? Pues sabes que va a ir al premium porque va a tratar de dar el mayor valor, es una marca muy potente. Claro, pero muchas veces la gente tiene un presupuesto de partida, pero luego cuando tú le pones sobre la mesa todas las opciones que hay y, como te decía antes, el valor añadido que puede tener su instalación y lo que eso le puede repercutir, empieza a entender que tiene otro presupuesto distinto. Porque él tenía en su cabeza, yo voy a gastarme o me voy a invertir en esta instalación X con esta idea. Pero si tú luego le cambias un poco la idea y le das una serie de feedback, le llevas a otras instalaciones, le pones ejemplos prácticos, él puede cambiar un poco su visión y su versión de qué está dispuesto a gastarse
o cómo quiere enfocar la O inversión. sea, te puede limitar a ti. Exactamente. Entonces, hay veces que los clientes, está claro que es, por ejemplo, cuando hemos trabajado con entidades educativas. Una entidad educativa, un colegio, una universidad, tiene el presupuesto limitado. Tiene un presupuesto que se aprueba todos los años y va a destinar al cambio de césped del campo de fútbol X mil. De ahí no nos podemos salir. Dame la mejor alternativa que tengas para esto, ¿no? Claro. Pero cuando no tienen un presupuesto tan definido, yo creo que hay que intentar apoyarles en identificar la mejor instalación, sobre todo para sus necesidades y para su uso. O sea, hay que saber qué es lo que él realmente necesita, no lo que tú lo que le quieres vender. Que eso es lo que pasa en muchos sectores. 100%. No hay que venderle Qué importante al cliente eso, lo tío. que Qué lo que tú le importante. quieres vender o lo que en ese momento te interesa vender. Lo que él quiere. Véndele lo que él necesita, porque si no, como digo yo siempre, mal dicho, un poco vulgar, es pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Dale lo que él necesita. El recorrido te va a dar la razón. Entonces, ayúdale en ese proceso a entenderlo. Y a partir de ahí vas a construir la mejor instalación. Totalmente. Qué importante eso que dices. Que muchas... O sea, nosotros, fíjate, lo trabajamos a nivel copies muchísimo desde Impulsing, de nunca hablar de, oye, somos una red profesional o no. Es, pues, por ejemplo, a nosotros una de las cosas donde más ayudamos. Cuando vemos que hay empresas que están ofreciendo empleos de forma genérica por diferentes lados de Internet, sean otras plataformas o lo que sea, y vemos que gestionan todos sus procesos de selección desde un email genérico. Ahí entramos nosotros. Y en el 90 y muchos por ciento de los casos se crean una página en Impulsing y empiezan a utilizar el software y publican de forma recurrente. Porque entramos en un problema y no vamos, oye, Impulsing, no, oye, hemos visto que estáis publicando este empleo, ¿cómo gestionáis los procesos? Si los gestionáis de forma genérica o no, porque en nuestra herramienta podéis tener un empleo activo sin coste y podéis publicarlo. Entonces, claro, cuando ven el software y que para cada proceso tienen todo organizadito, filtrado y en una herramienta que cada vez que rechazan un currículum llega una notificación al candidato, hostia, Sí. ¿sabes? Pero no entramos, oye, Impulsing es... Entonces, eso que acabas de decir vuestro... Y yo creo que Parece pasa brillante. en todos los sectores. O sea, ¿En todo? Tú, por ejemplo, vas a un banco y dices, oye, pues necesitaba un producto porque necesito un préstamo, y el del banco muy pocas veces te dice, pues mira, tú lo que necesitas es esto. No, 100%. el banco te coge la póliza de crédito que tiene en ese momento con el tipo Y de ahí, interés y ahí tú tal, ves si es buen vendedor o mal claro, vendedor. y te la encaja. Y te quedas y dices, ya, pero es que yo creo que esto no es lo que yo necesitaba. Exacto. Yo creo que esto es lo que a ti te han dicho en este momento que tienes que vender. Pero porque te quieren vender y no te quieren ayudar. Exactamente. Y tú ves Y cuando hay una persona que te quiere ayudar y obviamente cobra su trabajo como todos, porque si no, no se puede vivir. Pero ahí es cuando yo personalmente, que lo tengo muy calado, porque obviamente llevamos tú y yo también muchos años haciendo todo este tipo de cosas, pero yo identifico si el tío o la tía me quiere ayudar o me quiere simplemente vender, porque bueno, tiene que vender y tiene que cumplir sus números, pero le da igual, yo soy un número más para él. Y luego también, lo que yo digo siempre es muy importante, el postventa, el post-deal. Oye, yo he firmado contigo un proyecto, te hemos entregado una instalación, ayúdame a hacerle seguimiento. Es decir, las instalaciones deportivas requieren de mucho mantenimiento. Hay que cuidarlas mucho. La gente eso lo tiene un poco olvidado. Que tú seas proactivo con el cliente. Claro, entonces no que el decirle, cliente, no que reacciones a los Claro, entonces, mensajes si el suyos. cliente en un momento dado, 100%. oye, pues necesito que me ayudes a identificar qué maquinaria necesito para cuidar mi instalación, cuántas personas crees que serían adecuadas, qué tipo de mantenimiento necesita esto. Nosotros siempre preparamos un manual de mantenimiento que se lo entregamos al cliente y le decimos, oye, es muy importante que aunque estés hablando, por decir un caso, de un campo de césped artificial, esto hay que cuidarlo, 100%. hay que regarlo, hay que pasarle un cepillo, hay que estar pendiente del relleno, hay que estar pendiente de muchas cosas. Si tú, al cabo de los años, esto no lo cuidas, el producto no te va a dar las prestaciones que tú esperabas. Y tu instalación tiene que estar en perfectas condiciones. Y nosotros intentamos estar un poco encima del cliente y decirle, oye, acuérdate, haz el mantenimiento, cepilla esto, cepilla lo otro. Y nosotros anualmente, una vez que acaba un proyecto, visitamos la instalación. Oye, ¿qué tal vais? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? De vez en cuando te llaman, oye, he tenido un problema con una portería y tal, necesitaría cambiar no sé qué. Oye, a ver si puedes mandarme a alguien de mantenimiento porque ahora mismo no tengo personal y hacemos un mantenimiento al campo. Porque la gente tiene que ser consciente de que el campo hay que cuidarlo. Y aunque la gente diga, no, si son fibras de plástico, no. Hay que cuidar los campos. Y de esa forma duran mucho más. Pero un campo de fútbol, una pista de pádel, las pistas de atletismo, cualquier cosa. Si las cosas las cuidas, duran muchos años. Si tú no tienes interés en mantener y en cuidar tu instalación, el propio usuario se va a hartar de que está pagando lo mismo y cada año tu instalación está más deteriorada. ¿Qué proyectos que hemos centrado ahora mucho yo creo que merecía la pena y que a la gente pues, le va a gustar conocer más, como nos has explicado del tema de la Academia de Tony Cross?
Pero, ¿qué otros proyectos hacéis? Porque claro, me has dicho eso, tocáis fútbol, pero también otros deportes, otros clientes o proyectos en los que estáis metidos que obviamente nos podéis contar. Ujú. Mira, nosotros trabajamos mucho en la industria del atletismo, ¿vale? Hemos hecho muchísimas pistas de atletismo y aquí hay que diferenciar, como digo yo, diferentes tipos de clientes, no solamente en el atletismo, sino en el fútbol, en el rugby y en todos los deportes. Nosotros, por suerte, tenemos una gama de productos y una capacidad de adaptarnos a cualquier tipo de cliente y, como decíamos antes, un poco en ese sentido también a cualquier tipo de presupuesto dentro de unos mínimos, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado y trabajamos muy habitualmente con ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen un presupuesto muy limitado, sacan una licitación y si vas y la ganas, haces el proyecto, ¿no? Y es un tipo de cliente muy concreto, ¿no? El sector público. Dentro del sector público, aunque en algunos tengan algo de carácter privado, metemos las entidades educativas, ¿no? Los colegios, las universidades, y luego nos vamos al sector privado. Sector privado hablamos de pues, un proyecto como el de Tony Cross, un proyecto muy potente como Ten Sports, que recuerdo que hace poco tuviste aquí a una persona A de su José Le, equipo. de ESC, la Liga NBA. Exacto, Y pues Villaviciosa. nosotros uno de los campos de Villaviciosa, el último lo hicimos nosotros, estamos trabajando con ellos en otros proyectos que tienen tanto a nivel nacional como pronto a nivel internacional. Qué bueno. Y somos un poco su empresa de cabecera a nivel instalación. Luego, clubes de fútbol, tanto de primera como de segunda división, hemos trabajado con prácticamente todos, tanto en el área del natural, como te decía, con el césped híbrido, como en el área Primera del y segunda división artificial. aquí en España. Exactamente. También, como tenemos presencia en todo el mundo, Claro. trabajamos con clubes italianos, hemos trabajado en Francia, hemos trabajado en América, hemos trabajado en muchísimos sitios. Sí, yo he visto Limonta además, pero bueno, estos son datos públicos que está también, habéis hecho también muchas cosas, por ejemplo en Italia decías con el Inter también. Exacto. El campo del Inter y del Milán es un campo que está hecho con nuestra fibra mezclada con un césped natural. Hemos hecho Milanello, que es su ciudad deportiva. Hemos hecho las instalaciones de muchos equipos de la primera división italiana, varios equipos de la división francesa. Hemos trabajado mucho en rugby en Francia, que es un deporte muy importante para ellos. Estamos poniendo en marcha muchos proyectos en África, algunos en Sudamérica también. Entonces, bueno, hablamos de un nivel de presencia a nivel internacional importante y que, como te decía, ilusiona mucho y, como digo yo, mola mucho. Clubes de primera, grandes estadios, pero lo importante y lo bueno es que tenemos capacidad de también estar con pequeños clientes, ¿no? Ya. Y le prestamos el mismo interés y el mismo cariño a todos. ¿A ti personalmente te motiva más el fútbol por delante de todos o atletismo, tenis, mencionabas también? A ver, personalmente soy un loco del fútbol y, como te decía, la emoción que siente un loco del fútbol cuando va pues, a la instalación de los Asuna, a la instalación del Alavés, a Lezama, cuando vas a la ciudad deportiva del Villarreal, que este verano hemos instalado 2 campos allí, flipas. O sea, es una pasada, se disfruta muchísimo, pero es un tipo de cliente distinto al que a lo mejor trabajas más en el día a día, porque a lo mejor pues con clubes de primera división trabajas con 3 o 4 cada año, porque no todos los años tienen que renovar campos o hacer obras nuevas, pero claro, con ayuntamientos estamos a diario, con colegios estamos a diario, con clubes privados estamos a diario, con Ten Sport estamos a diario. Entonces son proyectos muy diferentes, pero evidentemente a mí, como apasionado del fútbol, el fútbol es lo que más me gusta del mundo. Pero, por ejemplo, en el sector de la raqueta, pues también tengo mucha experiencia. He sido monitor de pádel. Además, tú que juegas bien al pádel, es lo que te iba a decir. He sido monitor de Que pádel. Anto al pádel no es que juegue mal. Entonces, bueno, me gustan muchísimo los deportes, pero es verdad que probablemente a nivel de pasión, pues probablemente el fútbol y el pádel sean como mis referentes. Los dos un poco que sobresalen por encima. Exactamente. Oye, volviendo al fútbol, también te voy a lanzar un tema que joder, está en boca de todos. Tema de la prohibición de los microplásticos, lo diré bien. Exacto. Que lo tengo aquí apuntado también porque es otro de los temas. Claro, la gente está diciendo, se van a prohibir los campos de fútbol artificial aquí en España de aquí a 8 o 10 años. Eso es verdad. ¿Cómo se va a prohibir los campos? O sea, se tendrían que cambiar todos los campos. Bueno, ahí tendríais vosotros mucho negocio. Sí, pero pero ¿cómo se va a tener que cambiar los campos? ¿Eso es verdad o eso exactamente qué quiere decir? Mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque es algo recurrente con los clientes nuevos sobre todo, ¿no? Porque, claro, se ha metido mucho miedo y la prensa, como digo yo, cuando no lees las cosas bien y te lees todo el artículo, sino que solo lees el título, pues la gente... El que busca la prensa de hacer clic. Claro, la gente de alguna manera pues le entra un poco el miedo y dice, oye, pero esto cómo es posible, ¿no? Entonces, para entenderlo y enfocar bien este tema, primero hablemos de fechas. La normativa europea que se plantea entraría en vigor en el año 2031, si no recuerdo mal, en octubre.
Y el objetivo no es prohibir los campos de hierba artificial, es prohibir el uso de microplásticos. Es decir, un microplástico es un plástico más pequeño que 5 milímetros, ¿vale? A partir de 5 milímetros, que sea más pequeño. Entonces, ¿en qué se está haciendo enfoque? En el relleno. ¿Qué pasa? Que lo que no va a ocurrir es que si un campo que se ha construido, imagínate, año 2024, y sigue vigente en el año 2032, no te van a hacer levantarlo y poner un campo de césped artificial, ni muchísimo menos. O sea, de césped natural, ni muchísimo menos. Del césped artificial en ningún momento se ha hablado, sino, como te decía, solo el relleno. Y será para construcciones nuevas. Claro. Es decir, si tú a partir de 2031 le cambias el césped a un campo o haces un campo nuevo, entonces tendrás que empezar a utilizar rellenos naturales. Que te diré algo, no me parece nada para llevarse las manos a la cabeza porque está a la orden del día. Nosotros trabajamos con muchísimos clientes ya con rellenos naturales. Que sí que es cierto, y somos todos conscientes de que todavía no se ha dado con la tecla de un relleno natural que pueda sustituir al 100% al caucho en sus propiedades. Pero se está trabajando y se está mejorando mucho. Nosotros tenemos nuestro propio laboratorio, estamos haciendo muchas pruebas, estamos sacando diferentes alternativas de relleno, los que ya se conocen como orgánicos o naturales, y va a haber soluciones para esto. Pero que nadie se alarme en ese sentido. Los campos de no vamos a volver a campos de tierra. No, los campos de césped artificial van a seguir existiendo. Los que estén ya construidos no te van a hacer quitarlos, sino que los que hagas nuevos o los que vas a sustituir tendrás que empezar a hacerlos con relleno natural. Pues, Anto, gracias, porque yo creo que esta información, el 95% de la población, o mejor dicho, las personas que trabajan dentro del mundo del fútbol, no a lo mejor en el fútbol profesional, pero en el fútbol base, que es lo que más volumen genera. O sea, en España, para que os hagáis una idea, dato importante, hay 80.000 properties, o sea, 80.000 organizaciones deportivas, más o menos. De esas 80.000, casi el 50% son clubes de fútbol, para que bajéis un país como España un poco... O sea, es decir, que estamos hablando de que esas 30 y muchos mil clubes de fútbol tendrían que cambiar sus campos, los que tengan césped artificial, que no son los 30 y pico mil, pero que son una gran porcentaje. Sí. Eso es mentira. Exactamente. De hecho, para que os hagáis una idea... Bueno, a vosotros os vendría bien si se tuviesen que cambiar. Ahí tendríais un buen target, ¿eh? Sí, pero habría un desorden en el mercado que no ayudaría a nada. Totalmente, es broma. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para que os hagáis una idea cómo es, como os decía antes, nosotros tenemos una tecnología dentro del césped artificial que es combinarlo con el natural, y lo tenemos en muchos estadios. Entonces, y algunos clubes que también lo tienen en su campo de entrenamiento habitual. Esto consiste en mezclar hierba natural con hierba artificial, entonces esto es algo que se va a poder seguir haciendo. Como os decía, es un enfoque solo de relleno. Y también quería preguntarte un poco, hablábamos un poco de proyectos más relevantes en los que estáis metidos, me has contado varios. Entonces, por aclarar muy bien, ¿quién es vuestro cliente? O sea, es el club de fútbol, es la academia, pero también son eventos, ayuntamientos, polideportivos... O sea, es un poco de todo, ¿no? Colegios, hablábamos, ¿no? Que quieren poner un campo de césped, por ejemplo, una pista de pádel. Nuestro cliente es, yo siempre digo lo mismo, cualquier persona o entidad que quiera construir, que quiera desarrollar, que quiera mejorar o que quiera cambiar una instalación deportiva y que en ese proceso tenga algo relacionado con el césped artificial o similar. Nosotros en ese sentido no diferenciamos de que solo trabajamos con un tipo de cliente o de otro. Para nosotros, todos los que tengan la capacidad de absorber una inversión o un gasto de ese estilo son nuestros clientes. ¿Hacia dónde va el mundo de las instalaciones deportivas? Es decir, hablabas antes, creo que has lanzado un concepto súper interesante que es centros en los que apetezca estar, porque mientras que se desarrolla la actividad deportiva de la persona que lo está haciendo, que obviamente es lo fundamental de esa instalación, pero que sus acompañantes tengan un lugar en el que optimizar su tiempo, ¿no? Cada uno con sus objetivos. ¿Va hacia ahí o se van a construir más instalaciones? Yo lo diferenciaría en dos partes, ¿vale? Por un lado, la evolución a nivel de producto, es decir, creo que la evolución es muy positiva a nivel tecnológico y a nivel ecológico. Yo creo que el objetivo de todos debe ser que una instalación sea sostenible, sea autosuficiente, sea lo más ecológica posible, se mantenga por sí sola lo máximo posible, ¿no? Que a nivel luminarias pues sean poco contaminantes. Digamos que esos productos que ya se trabaja, como te decía yo, si los rellenos estamos evitando los plásticos y vamos a meter relleno orgánico, pues en el sentido de las luminarias lo mismo. Entonces, ir hacia instalaciones más sostenibles, ¿no? Eso está claro.
Y luego lo que me comentabas tú, que ya hemos hablado antes, que me parece fundamental, es que además te ayuda a sacarle mucho más rendimiento a las instalaciones, es conseguir que sea un sitio donde la gente quiera estar, un punto de encuentro. O sea, una instalación tiene que ser un sitio donde la gente quiera pasar tiempo, no solamente el momento de hacer deporte, ducharse e irse, sino que a lo mejor pueda, ahora que está tan de moda, teletrabajar toda la mañana, llegar a un sitio, sentirse cómodo, tener una buena mesa, una buena conexión wifi, estar trabajando y cuando en un momento dado quiere tomarse un descanso, cogerse su mochila, bajarse al gimnasio, meterse en la piscina, hacer algo de deporte, desconectar y poder volver a engancharse al deporte. Esto no quiere decir que tengamos que hacer un cowork de 200 plazas en cada centro deportivo, pero todos tenemos identificado en nuestra instalación gente que probablemente haría eso si nosotros se lo facilitamos, ¿no? Hablábamos también de las familias. Si yo, como usuario, tengo que llevar a mis hijos a hacer deporte y no todos mis hijos hacen ese deporte, pues a lo mejor mientras unos están entrenando y otros están haciendo una clase de lo que sea, hay uno que no está practicando deporte, tiene que poder hacer deberes. Sí. No lo voy a dejar solo en casa. Entonces, si tú facilitas la vida a las familias y les haces un entorno más cómodo y más adecuado para que puedan estar, tú vas a conseguir fomentar la práctica deportiva, vas a maximizar el rendimiento de tu instalación y vas a tener valor añadido. Qué interesante, o sea, es que yo estoy flipando igual, podría estar aquí preguntándote cosas porque me parece, o sea, un gran desconocido, es decir, ahí hay muchas oportunidades de negocio y de roles para trabajar en el sector deportivo. Te quería preguntar también, ¿qué retos tienes tú ahora con Limonta en el medio largo plazo? Es decir, seguir abriendo proyectos, vuestra línea de negocio está clara, producir todo ese tipo de instalaciones y esa consultoría que me parece todavía más importante, que parece que es solo producir, ¿no? Pero es asesorar a la gente que tiene su idea, pero vosotros, pues ese concepto, ¿no? No de cómo maximizar el rendimiento económico en la instalación, sino cómo maximizar la instalación deportiva en todo lo que se puede hacer en ella, ¿no? Pero ¿qué retos se te plantean a ti? Has mencionado también un poco, que no lo hemos comentado también, el tema de los fondos, de la entrada de los fondos de inversión en empresas como la vuestra, ¿no? De cara a pues, toda la entrada del mundo de producir más instalación. Sí, yo, a ver, diferenciaría un poco el ámbito personal del ámbito profesional, ¿no? Pues a nivel personal y lo que tiene que ver con el profesional, seguir creciendo como profesional, seguir aprendiendo, seguir intentando de rodearme de buenos profesionales. Yo, por suerte, he llegado a este sector porque he tenido muy buenos mentores. En mi primera experiencia, como os comenté antes en la Caja Mágica, pues estuve con Marcos Torres, que para mí era en ese momento y sigue siendo un referente a nivel de gestión y de instalación en el mundo de la raqueta. Y luego en el área más enfocada en el fútbol con Javier Guerrero, que sigo estando dentro de este proyecto de Limonta con él. Y rodearme de este tipo de personas me ha enseñado muchísimo, ellos me han apoyado muchísimo y como ellos otros tantos, ¿no? Entonces, seguir rodeándome de profesionales, que es lo que yo creo que tenemos que buscar dentro de esta industria, profesionales, porque cuando se crea el concepto de gestión deportiva tiene que ir en ese sentido, en identificar profesionales que realmente tengan la capacidad y el conocimiento para dedicarse a este sector. Y a nivel, digamos, un poco más profesional, seguir creciendo un poco en la misma línea y seguir siendo capaces de adaptarnos a los cambios que hay y seguir siendo capaces de dar servicio a cualquier tipo de cliente, seguir siendo capaces de asesorarle y estar preparados para cualquier reto que venga. Yo creo que eso es lo que más me ilusionaría y me motivaría, que un reto, pues este año ha sido el reto de Tony Cross, pero mañana puede ser otro reto similar y estar preparados y con muchas ganas de afrontarlos. Ojalá en un futuro te pidamos nosotros instalaciones o campus para Impulsing. Pues será un honor y una maravilla, desde luego. Nosotros nuestro objetivo, por soñar, esto no es objetivo, esto es utopía, lo comparto, es tener un campus como los que tienen las sedes de Adidas o Puma o Nike, un complejo deportivo con propiedades, pero bueno, eso primero nosotros tenemos que seguir manteniendo la empresa viva y funcionando, que estamos muy contentos. Cuando lleguéis a ese punto, ahí estaremos y ahí estaremos. Haremos un episodio ahí. Sin ningún problema. Hay que creérselo. Muchas veces dicen hay que creérselo con objetivos reales, no sueños, pero hay que visualizar las cosas, te dicen siempre los grandes gurús. Oye, también muy importante, te quiero preguntar, hemos hablado de cosas también muy positivas, ¿no? Pero también a la gente lo que le gusta saber es la chicha, la realidad. Momentos de estrés, retos a los que te has enfrentado desde Limonta, o sea, algún momento de muchísimo estrés que hayas tenido, algún reto complejo que se te haya complicado, ¿cómo lo has superado?
Bueno, yo creo que en el mundo de las obras, en el mundo del desarrollo de proyectos, siempre hay muchas constantes que tú no manejas, ¿no? Ujú. Cuando tú, por ejemplo, la gran mayoría de nuestras obras son al aire libre. Entonces, pues los típicos problemas de meteorológicos, algún problema en obra, algún problema en producción, algún problema de plazos, algún proyecto que has trabajado y que has peleado mucho y que finalmente no has ganado, identificar cuál ha sido el error, o sobre todo cogerlo como un aprendizaje, ¿no? No como una frustración, sino decir, oye, ¿dónde no he estado fino aquí y que en el siguiente no me pase, ¿no? Ujú. Entonces, identificar momentos muy concretos es complejo, pero sí que en líneas generales tiene que ver con, pues eso, algún problema meteorológico en una obra, que tengas miedo de no llegar a tiempo, algún problema muy concreto en alguna fase de producción, eh, cosas de este estilo que te hacen no dormir, porque al final, cuando, cuando vendes o cuando firmas proyectos de este estilo, cuando los gestionas, tienes una responsabilidad muy grande. Ujú. Cuando la gente confía en ti y tú les has mostrado una idea, les has dibujado en un papel cuál es su proyecto, cuál es su bebé, que mucha gente lo llama así, tienes que darle lo que el tío esperaba, que tú le ibas a hacer, ¿no? Entonces, esa presión que, como te decía antes, hay que transformarla en motivación, pues a veces te hace o sea, pasar tiempo pues de estrés, de no dormir, de ver cómo gestiono esto, de qué plazos, oye, el problema de producción, estos transportes, este proveedor de equipamiento que no me va a llegar a tiempo, cómo lo puedo solventar, ¿no? Ese tipo de cosas están a la orden del día, pasan en cualquier sitio, pero bueno, cada uno los vive un poco a su manera y se piensa que los suyos son los más importantes y que son los problemas más gordos y más difíciles de resolver. Pero al final no dejan de ser problemas del día a día que con constancia y con trabajo se resuelven. ¿Te ha costado dormir algún día de este año durante la academia de Tony Cross? Honestamente no, porque creo que hemos contado con profesionales muy buenos, nos hemos juntado con empresas que han colaborado con nosotros en el proyecto muy potentes, de primer nivel, y que nos han dado mucha tranquilidad y que nos han dado mucho sosiego en un proyecto que tenía unos plazos muy determinados. Y sí que es cierto que, como en todas las obras, puede haber imprevistos, puede haber algún error concreto, pero yo siempre digo que un buen profesional o una buena empresa se define por la capacidad que tiene de resolverlos, no por cuántos comete o por cuántos no comete, sino por la capacidad y la velocidad que tiene para resolverlos de manera correcta. Y consejo para alguien que trabaje o quiera trabajar en el mundo de las instalaciones deportivas. Siempre esta pregunta, cuando la hacemos, también queremos destacar que no está dirigida solo a un público junior, recién licenciado, que quiere trabajar en el sector sin experiencia o menor experiencia. Sabemos que ahora mismo el deporte está viviendo uno de sus mejores momentos. En países como Estados Unidos o Reino Unido, ni que decir tiene porque es un por 10 de lo que hay aquí. A lo mejor Estados Unidos un poquito, Reino Unido un poquito menos, pero Estados Unidos es un por 10. Pero aquí en España estamos en un buen momento, podemos decir, para el sector, ¿no? Estamos viendo que está habiendo mucho outsider, mucha gente que no viene del sector, pero que cada vez en sus etapas más senior o incluso a nivel C-level viene mucha gente de otros sectores a trabajar en nuestro sector. ¿Algo que les dirías como tips para trabajar en el mundo de las instalaciones deportivas? Mira, para hacer un poco de resumen de lo que estabas comentando tú, efectivamente estamos en el momento de mayor crecimiento de la industria del deporte, por varias razones. Primero, porque se ha avanzado mucho y porque yo creo que la sociedad ha interiorizado que hay que hacer deporte. Oye, hay que cuidarse, hay que meter en nuestra rutina e intentar por lo menos 2 o 3 veces a la semana sacar un momento para salir a trotar, para practicar deporte, para apuntarte a una clase, para algo de eso. Y yo creo que los fondos de inversión empiezan a darse cuenta de eso y a darse cuenta de que la inversión en deporte es una inversión sana, una inversión limpia y que bien organizada puede ser muy rentable, ¿no? Entonces, ¿qué consejo daría yo a la gente que se quiere incorporar a este sector? Ya lo he dicho antes, pero me parece imprescindible. Hay que practicar deporte. Tienes que estar dentro de la industria como un usuario. Tienes que identificar las necesidades que hay. Tienes que identificar qué es lo que falta, qué es lo que puedes aportar tú. Y a partir de ahí, formarte. Fórmate de la mejor manera posible dentro de tus posibilidades y aprovéchate de cada una de las experiencias que tengas a nivel formativo, a nivel prácticas, tus primeras experiencias en el mundo laboral. Déjate aconsejar, equivócate, intenta emprender, pero creo que es un sector que tiene abiertas las puertas para todos, tanto como decías tú, a la gente joven como a la gente no tan joven, gente que ha tenido otras experiencias en otros sectores
pero que ven en el sector su reciente salida porque les parece muy interesante y creen que tienen algo que aportar. Entonces, que no lo dejen de intentar, que es un sector muy bonito, con muchísimas posibilidades y que vayan a muerte con ello. ¿Tú cuando tenías 10 años menos te visualizabas trabajando a día de hoy en tu cargo? ¿Te veías ahí? ¿Te veías en otro lado? Lo que sí tenía claro es que no iba a hacer algo que no me gustase. Porque, bueno, pues yo he visto a mucha gente que ha tenido mucho éxito en su vida, por supuesto, pero que luego le preguntabas y dices que a este hombre no le gusta lo que hace. Ya. O sea, no le gusta su trabajo. No tiene pasión por lo que se levanta todas las mañanas. Y a mí me parece imprescindible. Entonces, no sé si me veía en un rol como este, o a lo mejor habiendo tenido mi propia empresa, no lo sé, porque no tenía un enfoque tan claro. Lo que tengo claro es que sí identificaba que me quería dedicar al mundo del deporte, porque me parecía que era lo que yo necesitaba, o sea, como persona que le gusta el mundo de la empresa y como persona que le gusta el deporte. Es que, o sea, yo aquí también lanzo no un tip, sino también un poco en base a experiencia personal, es que cuando trabajas en cosas sin estar motivado, ojo, que la motivación y la pasión no valen. La motivación y la pasión sin conocimiento, pues oye, es como las típicas entrevistas que nosotros lo hablamos mucho con diferentes padres, ¿no? Que preguntan, pues a lo mejor esto sí que lo responde más un perfil más junior, le preguntan, ¿por qué quieres trabajar en este sector? Y te dice, porque es mi pasión. Entonces, bueno, Sí. claro, a Anto nadie le contrata porque el deporte sea su pasión, le contrata porque cierra clientes, tiene una relación estupenda, saca proyectos adelante, ¿no? Entonces, si tú estás motivado y encima aportas ese valor diferencial a tu área, es lo que marca Totalmente. la diferencia. Hay que tener pasión, evidentemente hay que estar formado, hay que ser válido, pero yo creo que también, sobre todo hablando del sector joven, hay que darles oportunidades y a partir de ahí te van a demostrar si valen o no valen. Pero yo creo que es muy importante eso, la parte de la pasión por el deporte, porque luego el resto, si eres válido, eres comprometido y eres responsable, va a llegar. Imparable. Oye, pues cerramos episodio con Anto. Ha sido un placer. Recordad que podéis ver el episodio en nuestro canal de YouTube, que durante la semana también en vídeo sacamos clips en nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en YouTube Shorts. Podéis ver el episodio, recordad siempre todos los episodios, todos los martes desde las 7 de la mañana disponibles en formato vídeo y audio. Nada, Anto, ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que, vamos, hemos tocado temas jugosos, ¿eh? O sea, ha habido muchos temas de actualidad. Cosas que yo no las había escuchado todavía, lo de obviamente Tony una pasada, pero lo de los microplásticos, creo también lo que has mencionado de todo el tema de la optimización o cómo sacar el mayor rendimiento de los centros deportivos, no solo enfocado de un punto de vista económico, sino de ocio y de hacer que la gente quiera ir ahí, creo que eso es brutal. Y nada, muchas gracias por venir, por animarte, lo hemos conseguido. Muchísimas gracias a vosotros, he disfrutado un montón de esta charla contigo, espero pues, que efectivamente haya sido interesante, que a algunas personas que le pueda interesar pues la haya sacado de dudas y nada, a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Pues nada, cualquier persona que quiera montar una instalación deportiva, Antonino Muñoz, director de desarrollo de negocio de Limonta, es su persona y nosotros obviamente damos fe porque le conocemos desde mucho tiempo ya en Impulse. 4 años nos conocemos ya más o menos, ¿no? Hace ya 4 años, sí, sí. Jugamos Anto y yo al fútbol para quien lo quiera saber. Él, un killer total del área, yo un poco por detrás dándole algún pase que otro. Gracias, Anto. Nos vemos todos los martes aquí en las Sports Talks de Impulsing, nuestro podcast para la industria del deporte donde entrevistamos a los profesionales referentes del sector. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.